Hoy empezamos con el análisis de objetos que se encuentran sobre planos inclinados. ¿Está bien? Como siempre, en estos problemas de dinámica o en cualquier otro, lo primero que hacemos para empezar a analizar un problema es definir un sistema de referencia. Ahora bien, el típico problema puede ser un objeto que viene desplazándose por una superficie horizontal y empieza a subir por una rampa inclinada. Sea como sea, nos encontramos con un objeto que está en una rampa inclinada. Entonces, ¿cuál sería el mejor sistema de referencia que se puede utilizar para analizar un objeto en estas condiciones? Bueno, es hacer que uno de los ejes coincida con ese plano inclinado, con esa rampa inclinada. Entonces, digo, bueno, uno de los ejes voy a hacer que corra a través de este plano inclinado. O sea, que sea paralelo a ese plano inclinado. Generalmente a ese eje se lo llama el eje X. ¿Está bien? Y por supuesto, perpendicularmente al eje X está el eje Y. ¿Está? Entonces, tenemos el eje X y el eje Y. Y lo importante, no importa tanto como llaman al eje, a cuál llaman eje X y a cuál llaman eje Y. Por costumbre, el eje X es el eje en el que eventualmente se va a dar el movimiento. Entonces, en el 99% de los casos, el eje X es el paralelo al plano inclinado y el eje Y es el perpendicular. Ok, ahora bien, antes de empezar a hacer el diagrama de cuerpo libre de este objeto, es importante identificar cuáles son los ángulos alfa que hay entre las direcciones que originalmente solíamos tomar como ejes tradicionales. Es decir, la dirección vertical y la dirección horizontal ya no son mis ejes para analizar el problema. Mis nuevos ejes son este y este de acá. Entonces fíjense, siempre lo que tomamos nosotros es que nuestros ejes en nuestro sistema de referencia están a 90 grados entre sí, ¿no? El eje X está a 90 grados con el eje Y. ¿Está bien? Entonces, si este fuera mi sistema de referencia, fíjense que yo ahora no estoy tomando el eje X horizontal y el eje Y vertical, sino que esto está torcido un poquito, ¿no? Mis nuevos ejes, no hay que hablar con un capuchón en la boca, mis nuevos ejes son estos dos. Esto es el ángulo alfa, es decir, yo levanté el eje X, un ángulo alfa, y por lo tanto también corrí el eje Y, un ángulo alfa respecto de la vertical. Es decir, el mismo ángulo que levanté el eje X respecto de la horizontal, es el mismo ángulo que moví el eje Y respecto de la vertical. ¿Está claro? Por lo tanto, fíjense que esto de acá, esta proyección de acá, esto es el origen, esta proyección de acá hace que este ángulo también sea un ángulo alfa. ¿Está claro? Entonces, cuando me dan el ángulo de inclinación del plano inclinado con respecto al horizontal, este ángulo puede ser cualquier ángulo, 20, 25, lo que sea, cualquier ángulo entre 0 y 90, ese ángulo de inclinación entre el plano inclinado y la dirección horizontal es el mismo ángulo de inclinación que hay entre este eje al que llamé Y y la dirección vertical. Y por lo tanto, como estos dos son opuestos por el vértice, este ángulo también es alfa. ¿Está bien? Vamos a escribir el alfa bien derechito. Entonces, este ángulo es alfa, este ángulo es alfa y este ángulo es alfa. Eso es importante para cuando hagamos el diagrama de cuerpo libre. ¿Y cuándo vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre? En este momento. Fíjense que las dos únicas fuerzas, si yo tengo este objeto apoyado en un plano inclinado, por ahora que lo vamos a suponer sin rozamiento, ¿cuántas fuerzas tengo? Bueno, tengo nada más que dos fuerzas. Tengo la fuerza peso, que como siempre apunta hacia el centro de la Tierra, y la fuerza normal, que como siempre es perpendicular a la superficie de apoyo. La fuerza normal es perpendicular a la superficie de apoyo. Por lo tanto, la fuerza normal coincide con el eje Y, es colineal con el eje Y.
Pero la fuerza peso no es colineal ni con el eje Y ni con el eje X. Hay un poquito en el eje X y un poquito en el eje Y. Acá lo tengo mejor dibujado. Tengo mi eje Y y tengo mi eje X. Tengo la fuerza normal y tengo la fuerza peso. La fuerza normal es paralela al eje Y, según el eje los ejes que nosotros elegimos. Pero la fuerza peso tiene dos componentes. Una componente que apunta, que es paralela al eje Y, y otra componente que es paralela al eje X. Y lo importante es, ven que nosotros habíamos dicho que el ángulo de inclinación del plano inclinado es igual al ángulo entre la dirección vertical y esta parte del eje Y. Pero la dirección vertical es la dirección que siempre toma la fuerza peso. O sea que el ángulo que hay entre el eje Y y la fuerza peso es este ángulo de acá. Entonces bien, yo lo que sé calcular, como siempre, es la fuerza peso. La fuerza peso es la fuerza con que un objeto atrae a los objetos que están en la cercanía de su superficie terrestre y se calculan como el producto de la masa por la aceleración de la gravedad terrestre. Ahora bien, la fuerza peso, m por g, la puedo calcular siempre. Pero ¿cómo calculo la componente y del peso y cómo calculo la componente x del peso? Bueno, eso es fácil por cosas que vimos en clases pasadas, porque justamente, fíjense que acá, entre la componente y del peso, el peso y este pedacito que es igual a la componente x del peso, esto que está acá, lo dibujé mejor acá. El peso, la componente y del peso y la componente x del peso. Porque esto, que es la componente x del peso, es igual a esta distancia de acá. Esto de acá es un triángulo rectángulo. ¿Está bien? Es un triángulo rectángulo donde me interesa este ángulo alfa, que como vimos es el ángulo de inclinación del plano inclinado respecto del horizontal. Entonces, tengo un triángulo rectángulo donde el peso sería la hipotenusa, la componente y del peso sería lo que llamamos el cateto adyacente a alfa, y la componente x del peso es el cateto opuesto a ese ángulo alfa. Y ya vimos que las relaciones trigonométricas entre la hipotenusa, el opuesto y el adyacente de un ángulo alfa era el seno, el coseno y la tangente. Para acordárselo, lo escribimos como SOHCAHTOA. El seno es igual al opuesto sobre la hipotenusa, el coseno es igual al adyacente sobre la hipotenusa, y la tangente, que no lo vamos a usar tanto, es el opuesto sobre el adyacente. Entonces digo, perfecto, el peso X era lo que llamábamos el opuesto. ¿Está bien? O sea que vamos a usar el seno, porque el seno es el opuesto sobre la hipotenusa. Despejando, me queda que el peso en X es igual al peso multiplicado por el seno del ángulo, y el peso en Y es igual al peso multiplicado por el coseno del ángulo. Entonces ya puedo calcular cuánto vale la componente X del peso y cuánto vale la componente Y del peso. Perfecto. Pongámosles un ejemplo. Supongamos que este objeto tiene una masa de 5 kilogramos. Supongamos que tiene una masa de 5 kilogramos. Y quiero calcular cuál es la aceleración de este objeto sobre una superficie, sobre un plano inclinado, donde el ángulo de inclinación vale, supongamos, 30 grados. ¿Vale? Entonces, pongámosle numeritos a esto. Tengo un plano inclinado cuya inclinación respecto a la dirección horizontal es 30 grados y la masa del objeto es 5 kilogramos. Por supuesto que si no tiene rozamiento, yo apoyo esto y se va a deslizar hacia abajo. Va a tener una cierta aceleración. ¿Cómo calculo esa aceleración? Bueno, el diagrama de cuerpo libre ya lo tengo hecho. Lo único que ahora, lo que tengo es que el ángulo vale 30 grados, ya es un dato, y la masa es 5 kilogramos. Bien, entonces digo, ¿cuántas fuerzas tengo en el eje Y?
Bueno, en el eje Y tengo la normal y la componente Y del peso. Normal y la componente Y del peso. ¿Hay aceleración en el eje Y? Bueno, no, en el eje Y no hay aceleración. Todo el movimiento que va a ser acelerado es a lo largo del eje X. El objeto no está ni subiendo ni está perforando la rampa. ¿Está bien? El movimiento siempre es así. No hay movimiento así. Entonces, la suma de las dos fuerzas, que es igual a la masa por la aceleración en el eje Y, es 0. Porque la aceleración en el eje Y es 0. Entonces, la normal, todavía no sé cuánto es, y el peso en Y sí lo puedo calcular. El peso en Y, ven que el eje Y es positivo para allá, y por lo tanto es negativo para el sentido que tiene el peso en Y, es el peso multiplicado por el coseno del ángulo, en este caso el coseno de 30 grados. ¿Cómo se calculaba el peso? Y bueno, es aceleración de la gravedad terrestre por la masa del objeto. Esto es el peso. Esto es el peso. Y ahora lo tengo que multiplicar por el coseno de 30 grados. El coseno de 30 grados es 0,866. Es un dato medio conocido. No sé dónde dejé la calculadora, pero bueno. El coseno de 30 grados es 0,866. Ok, esto por esto es menos 43,3 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado es newtons. O sea que la componente E del peso es menos 43,3 newtons, que pasan para el otro lado sumando y me queda que la normal, esta fuerza normal es 43,3 newtons. ¿Está bien? En este problema, así como está planteado, la normal no me sirve para nada. Pero, si este problema hubiese sido un problema con rozamiento, la normal hubiese sido muy importante. ¿Está bien? Y en casi todos los problemas que siguen, los planos inclinados van a tener rozamiento. Así que calcular la normal es importante. Pero bueno, pasamos al eje X, que es lo más importante para este problema. En el eje X, ¿cuántas fuerzas me quedan? Bueno, en el eje X la única fuerza que veo es la componente X del peso. ¿Está bien? Y va a haber cierta aceleración. La única fuerza que hay es la fuerza, la componente X del peso, y por la segunda ley de Newton, esa fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración. La componente X del peso es igual a la masa por la aceleración del objeto en el eje X. Entonces, ¿cómo se calcula el peso en X? Bueno, lo vimos, es el peso por el seno del ángulo. Ya dijimos que esto es el peso, la masa por la aceleración de la gravedad terrestre, y el seno de 30 grados es 0,5. Y eso tiene que ser igual a 5 kilogramos por la aceleración en el eje X. Bueno, se hace la cuenta, estos 5 kilogramos pasan dividiendo, y me queda que la aceleración de este objeto sobre el plano inclinado es menos 5 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, así es como se calcula la componente del peso, la componente X del peso y la componente Y del peso en este tipo de sistemas de referencia. Pero podemos hacer un problema un poquito más complicado. Supongamos que el objeto venía desplazándose con una velocidad de 8 metros sobre segundo. Supongamos que el objeto venía desplazándose con una velocidad de 8 metros sobre segundo y empieza a subir, por supuesto, ¿no? Si no había rozamiento en un plano horizontal, la velocidad permanecía siendo 8 metros sobre segundo hasta el fin de la eternidad. Pero si empieza a subir por un plano inclinado, experimenta una aceleración. Entonces, un posible problema podría ser qué distancia recorre sobre un plano inclinado hasta que se detiene. Resolvemos eso. Entonces ya borré esta parte y dejé planteado lo que era un problema un poquito más parecido a los que vamos a tratar. Es decir, un objeto se viene desplazando con una velocidad inicial de 8 metros sobre segundo sobre una superficie horizontal sin rozamiento y se encuentra con un plano inclinado de 30 grados con respecto a la horizontal sin rozamiento. La pregunta es, ¿qué distancia recorre sobre el plano inclinado hasta detenerse? Está claro que se va a detener
porque está subiendo, entonces va a haber una aceleración que es la componente de la aceleración de la gravedad paralela al plano inclinado que lo va a ir frenando. Entonces la pregunta es, ¿qué distancia recorre hasta que frena del todo? Entonces, lo primero que hacemos es poner el sistema de referencia, como ya hicimos, y es hacer el diagrama de cuerpo libre, identificar todas las fuerzas o componentes de fuerzas, en el caso del peso, que haya sobre el eje X o sobre el eje Y, plantear la segunda ley de Newton y obtener la aceleración que haya sobre, en este caso, el eje X. Es lo que acabamos de hacer. Dijimos, un objeto en estas condiciones, la aceleración que tiene en el eje X es menos 5 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, una vez que tengo esa aceleración, planteo las ecuaciones de movimiento. Lo primero que vamos a suponer es que cuando el objeto viene con una determinada velocidad y empieza a subir por un plano inclinado, ese plano inclinado lo que hace con la velocidad inicial, lo único que hace con la velocidad inicial es cambiarle la dirección. Es decir, si venía con una velocidad inicial de 8 metros sobre segundos, la velocidad inicial sobre el plano inclinado va a ser 8 metros sobre segundo paralelo a ese plano inclinado. En este caso, esa dirección paralela al plano inclinado es lo que nosotros llamamos el eje X. Entonces, nuestra ecuación de movimiento para la posición en función del tiempo va a ser 8 metros sobre segundos por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado, ¿no? Un medio de la aceleración en este caso es menos 5 metros sobre segundos al cuadrado dividido 2. O sea, menos 2,5 metros sobre segundos al cuadrado por tiempo al cuadrado. Y la ecuación para la velocidad va a ser, bueno, esa velocidad inicial, 8 metros sobre segundo, más aceleración por tiempo. Es decir, menos 5 metros sobre segundos al cuadrado. Menos 5 metros sobre segundos al cuadrado por tiempo. ¿Está bien? Y la pregunta ahora es, ¿qué pasa cuando se detiene? Esto es una cosa que ya resolvimos 1000 veces, pero bueno, cuando se detiene, lo que pasa es que la velocidad vale 0. Entonces, ¿qué tengo que volar a 0? La ecuación de la velocidad. La ecuación de la velocidad la tengo que volar a 0. Al tiempo le puse un nombre, le puse tiempo final, porque es el tiempo en el que se detiene. Entonces, bueno, esto que está restando pasa para allá sumando, se simplifica y pasa dividiendo el 5, y me da que el tiempo final, es decir, que el tiempo que tarda desde que empieza a subir la rampa hasta que se detiene, es 1,6 segundos. ¿Qué distancia recorrió en ese tiempo? Y bueno, ese 1,6 segundos lo pongo en la ecuación de la posición en función del tiempo. Hago esa cuenta y me da que la distancia que recorre hasta detenerse es 6,4 metros. Y se acabó. Entonces hicimos un análisis completo de un problema que involucra un plano inclinado. La pregunta sería ahora, porque acá, hasta acá todo bastante fácil, porque no había rozamiento. Ahora supongamos que yo tengo una superficie con rozamiento. Es decir, el mismo problema, pero con una superficie con rozamiento cuyo coeficiente de rozamiento dinámico es 0,4. ¿Está bien? Entonces la pregunta es, ahora, ¿cuánto tarda en detenerse y qué distancia recorre? Uno ya sabe ya se da una idea. Si cuando no había rozamiento tardó 1,6 segundos en detenerse y recorrió una distancia de 6,4 metros, es obvio que ahora se va a detener antes y va a recorrer una distancia menor. Pero ¿cómo se resuelve esto? Bueno, borro un poquito y lo resolvemos. Entonces, ya tengo planteado acá lo que es nuestro problema, que sería ya el grado mayor de dificultad, ¿no? Un objeto viene con cierta velocidad inicial sobre una superficie sin rozamiento y empieza ahora a subir sobre una rampa que tiene un ángulo de inclinación de 30 grados con respecto a la dirección horizontal y además tiene rozamiento, siendo su coeficiente de rozamiento dinámico 0,4. Entonces ahora es un problema que tiene un poquito más de peso, ¿no? Porque por empezar cambia el diagrama de cuerpo libre. Recordemos, ¿no? Lo primero que hago es determinar el sistema de referencia, pero nuestro sistema de referencia ya está puesto. Entonces en el diagrama de cuerpo libre hay una fuerza extra.
¿Cuál es la fuerza extra? Además del peso con sus componentes, además de la normal, ahora tengo la fuerza de rozamiento dinámica. Y la fuerza de rozamiento dinámica tiene una dirección y un sentido que se opone a la velocidad. Tiene la misma dirección de la velocidad, pero sentido opuesto. Si el objeto empieza a subir por la rampa con una velocidad paralela a la rampa y en el sentido positivo de las X, la fuerza de rozamiento dinámica va a ser paralela a la rampa, pero en el sentido negativa de las X. Perfecto. Al diagrama de cuerpo libre se le agrega la fuerza de rozamiento dinámica. ¿Cambia algo el análisis que habíamos hecho anteriormente para el eje Y? No. Para el eje Y siguen siendo las dos mismas fuerzas, la normal y la componente Y del peso, sumadas, la cero, porque no hay aceleración en el eje Y, y por lo tanto la normal es 43,3 newtons, que ni siquiera lo borré porque sigue valiendo el análisis que habíamos hecho antes. Lo que cambia es lo que pasa en el eje X. Porque en el eje X no solamente tengo la componente X del peso, sino que ahora se agrega la fuerza de rozamiento dinámica. Ambas en el sentido negativo de las X. Entonces, la componente X del peso, que ya la sabemos calcular de antes, esto tampoco ni siquiera lo borré, pero ahora tengo la fuerza de rozamiento dinámica. La fuerza de rozamiento dinámica se calculaba en módulo, como el módulo de la normal, por el coeficiente de rozamiento dinámico. Y el sentido era opuesto al de la velocidad, por lo tanto me queda un signo menos 0,4 por 43,3 newtons. ¿Está bien? Entonces, la suma de estas dos fuerzas tiene que ser igual a la masa por la aceleración en el eje X. Segunda ley de Newton, como siempre. Esto es un numerito que es menos 25 newtons, esto es menos 17,32 newtons. Los 5 kilogramos pasan dividiendo y llego a la conclusión de que la aceleración en el eje X ahora es aproximadamente menos 8,5 metros sobre segundos al cuadrado. Redondeé, creo que era 8,47 o algo así. Lo redondeé a menos 8,5 metros sobre segundos al cuadrado. Antes, en el problema anterior, que no tenía rozamiento, la aceleración era menos 5 metros sobre segundos al cuadrado. Está claro que ahora la aceleración que frena, la aceleración negativa sobre el objeto, tiene que ser mayor porque es rozamiento. Mayor en módulo, pero negativa. Ok, entonces planteamos, habiendo obtenido la aceleración, es decir, terminó la parte dinámica, vuelvo a plantear las ecuaciones de movimiento, la parte cinemática, ¿no? Me queda velocidad inicial por tiempo, más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado, ¿no? Porque considero que la posición inicial es 0. Perfecto. Me queda 8 metros sobre segundo por tiempo, menos 4,25 metros sobre segundos al cuadrado por tiempo al cuadrado, ¿no? Un medio de menos 8,5. Es menos 4,25 y la unidad metros sobre segundo al cuadrado. Bien. Y la velocidad en función del tiempo es velocidad inicial más aceleración por tiempo. 8 metros sobre segundo menos 8,5 metros sobre segundos al cuadrado por tiempo. Otra vez me pregunto, ¿qué pasa cuando se detiene? Cuando se detiene la velocidad es 0, igualo esta ecuación a 0, esto pasa para allá sumando, el 8,5 pasa dividiendo, y me da que el tiempo que tarda en detenerse ahora es 0,94 segundos. ¿Está bien? Antes, acá me dejé anotados los valores, antes cuando no había rozamiento en la rampa, tardaba 1,6 segundos en detenerse. Ahora se detiene en 0,94 segundos. ¿Y qué distancia recorre? Pongo este 0,94 segundos en la ecuación de la posición en función del tiempo y obtengo la distancia recorrida. La distancia que recorre hasta detenerse es 3,78 metros. Cuando no había rozamiento, había recorrido 6,4 metros hasta detenerse. Con rozamiento, recorre 3,78 metros y se detiene. ¿Está bien? Entonces, de esta manera es como se analizan los movimientos sobre planos inclinados. Por supuesto que este tipo de problemas se pueden complicar lo que uno desee. Por ejemplo, podríamos poner que un objeto está sobre un plano inclinado y a su vez ese plano inclinado tiene una polea y sobre
sobre este lado hay un objeto, algo parecido a lo que habíamos hecho. El problema sobre un plano horizontal se podría hacer también sobre planos inclinados. Hay muchos ejemplos de estos en las guías. Pero bueno, ya lo vemos en la próxima, vamos a dejar acá.